Muy bien, seguimos en el escenario del poder con Marco Kremerman de la Fundación Sol. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido a su sección. Muchas gracias. Acostumbrándonos. Le dejamos tarea para la casa la semana pasada, Marco, hablar de este concepto, ¿no?, de las pymes y la clase media que no sé cuándo comienza como un arma política, ¿no?, a decir clase media o pymes, cuando sabemos bien que no todas son iguales, ¿no? Así es. Es un saco bien grande este. Dos conceptos que han estado dando vuelta por hartas décadas, que todos prácticamente son de clase media, claro, y que todos pueden emprender y hacer su empresa y decir chao jefe o chao jefa. Entonces, claramente son conceptos ideológicos. La clase media es un concepto bastante extraño, porque uno diría, ¿qué es eso?, ¿no? Si finalmente, ¿cómo podrían identificarse las personas en relación a dónde viven, de qué viven? Claro. Básicamente clase trabajadora, que vive de su trabajo, que su principal fuente de ingresos es el fruto de su trabajo formal o informal. Perfecto. Y por tanto, cuando uno observa los datos y la realidad chilena, más que clase media, uno observa sectores medios muy precarios, que trabajan, se sacan la mugre todo el día, ganan poco y se tienen que endeudar para poder satisfacer aquellas necesidades que no les alcanza con los salarios. Bueno, ustedes han tirado cifras también al respecto, ¿no?, en esta economía a escala humana que hacemos con ustedes, que ¿cuánto? La mitad de los chilenos y chilenas gana menos de 400.000 pesos. Esos son los datos de... ¿Y eso es clase media, entonces, en Chile? Eso es importante si uno dijera, a ver, ¿cuáles son los 2 o 3 datos fundamentales para entender por qué pasó lo del 18 de octubre y por qué los gobernantes permanentemente se equivocan de pensar de que la sociedad chilena es una sociedad que se basa en estas clases medias, como ellos llaman? Son los siguientes. La mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana menos de 401.000 pesos líquidos. Increíble. Eso es vergonzoso. Increíble. ¿No? Y el 66% gana menos de 550 lucas líquidos, que es un salario absolutamente insuficiente para el costo día que existe en Chile. O sea, los 2/3 de los que trabajan en Chile y las que trabajan gana menos de 550.000 pesos líquidos. Exactamente. Y solo 2 de cada 10 trabajadores gana más de 800 lucas líquidas. Entonces, bajo ese guarismo, ¿qué sería la clase media en Chile hoy? ¿Qué es lo que es entonces? ¿O cómo está definida políticamente entonces la clase media? Que claro, lo que hacen algunos centros de estudio, lo que hacen algunos políticos es trasladar el imaginario colectivo antiguo de que el concepto de clase media es aquel hogar, ¿no?, donde por el fruto de su trabajo puede cubrir sus necesidades básicas, no tiene grandes lujos, no puede andar comprando cosas permanentemente, darse unas grandes vacaciones, pero al menos le alcanzaba para tomar una vacación, para salir una vez a la semana, tomar un helado con sus hijos, hijas, etc. Pero ese concepto no existe porque cuando uno observa y traslada los salarios y traslada las pensiones, que es otra fuente principal de ingresos de los hogares, la mitad de las pensiones hoy día que se pagan en Chile, las de vejez, incluyendo los subsidios del Estado, están por debajo de 200 lucas. Entonces uno lleva los ingresos de los hogares chilenos y lo transforma en los ingresos totales de los hogares. Nos encontramos hoy día con lo siguiente: la mitad de los hogares en Chile reporta ingresos inferiores a 685.000 pesos. La mitad. 685. Los hogares, estamos hablando de la suma de todos los que trabajan. Exactamente. Y el 80% de los hogares chilenos reporta ingresos inferiores a 1.400.000 pesos aproximadamente. El 80%. 80%. Entonces uno dice, a ver, 1 millón, eso es harto. 1.200.000, 1.400.000. Pero ¿qué pasa si uno comienza a ver cuáles son los gastos mínimos que debe realizar un hogar en los distintos ítems? Bajemos la economía, ¿cierto?, la administración del hogar, la economía, cuánto deben gastar en alimentación, en vestuario. Si uno hace ese análisis, se va a encontrar que ese 1.400.000 sigue siendo absolutamente insuficiente en la mayoría de los casos. Corrígeme si es cierto, Marco, pero a partir de los 90 se instala, ¿no?, el concepto más políticamente hablando de lo que es la clase media durante los gobiernos de la Concertación. ¿Fue así o no? Sí, en Chile con mayor fuerza se da ese fenómeno. Por lo menos el concepto que conocemos hoy, ¿no?, de clase media. Exacto, que es un concepto bastante despolitizador, que tiene que ver con la irrupción de los gobiernos postdictatoriales. De esta idea, ahora se acabaron las movilizaciones, ahora nosotros administramos el modelo, nosotros vamos a tratar de generar de que llegue el bienestar a los hogares. Y comienza el concepto del emprendedor o la meritocracia como tal. Que el esfuerzo te permite salir adelante. Por tanto, esto es un problema de estructura social. Aquí no se da que si tú trabajas mucho te pagan poco. No hay conflicto, ¿no? El tema es que mientras más te esfuerzas, como hay oportunidades en el Chile nuevo, vas a poder llegar a fin de mes con tu salario. Y eso, cuando uno ve los datos duros después de 30 años, no se condice con la realidad. Exacto, ¿no? Y cuando sabes tú que hay colegios que se pagan, que son caros, que tienen más oportunidades de entrar a la universidad,
que los colegios públicos, o sea, no hay herramientas para el mérito. Exacto. De hecho, ¿cuáles son los elementos comunes que tienen hoy día estos hogares que son amplios y que representan a los sectores medios? Son que trabajan, la mayoría trabajan remuneradamente, de manera formal e informal, viven de su trabajo, con su salario no les alcanza y deben endeudarse de manera masiva para llegar a fin de mes. Un dato que hemos conversado en otras ocasiones. Estamos hablando de que en Chile más de 11 millones de personas mayores de 18 años están endeudadas. Más de 11 millones de personas, de los cuales más de 4 millones están morosas, no pueden pagar las deudas que han contraído. Y ojo, que esa morosidad hace unos 4 meses atrás eran 5 millones. Lo que pasa es que ha ido bajando porque las personas con el retiro de las AFP se han puesto al día en las deudas. Exacto, pagando tarjetas que le permiten sobrevivir. Así es, porque en el fondo, en toda sociedad, las personas pueden necesitar algún tipo de endeudamiento, por ejemplo, para comprar una casa o un departamento, porque no tienen esa liquidez, un crédito hipotecario. Lo mismo puede ser un crédito automotriz, pero cuando las personas comienzan a recurrir al endeudamiento para alimentarse, para pagar vestuario, ropa, para pagar las cuentas básicas, Freddy, para pagar la luz, el gas, internet o para pagar deuda. Vale decir, yo ocupo deuda para pagar otra deuda, la famosa bicicleta. Entonces yo me voy poniendo al día las deudas. Bueno, eso ya es otra ustedes cosa. tienen una gráfica de la Fundación Sol respecto a lo que tú estabas hablando, Marco, para que la veamos también y la analicemos. Ahí está. Por ejemplo, gastos mínimos de un hogar en Chile. Esto es lo mínimo que ustedes sacaron, ¿verdad? Así es. Imagínate, alimentación 250, arriendo 400, transporte 150. También para que ustedes lo calculen en sus casas si están dentro de estos rangos, ¿verdad? Cuentas básicas 160, vestuario 50, mantención del hogar 80.000, salud 80.000, educación 80.000, 1.250.000. Estamos hablando de 4 personas. Un promedio entre 3 y 4 personas. Y abajo, y dejamos afuera la recreación, la cultura, el cuidado de los hijos, el pago de servicios de deuda, las contingencias, en fin, eso lo tenemos que dejar fuera. Y que ahí entra, me imagino, la tarjeta cuando esto ocurre también. Exactamente. Con 1.250.000. ¿Cuántos hogares pueden ganar eso en Chile? Hoy día el 80% de los hogares gana menos de 1.400.000. Entonces, o sea, imagínate. Ese cuadro es muy importante. En primer lugar, tiene que ver con datos de la encuesta de presupuestos familiares del INE, que se produce cada 5 años, que actualizamos a valores presentes. Entonces, cuando uno revisa que un hogar promedio entre 3 y 4 personas, hogares de más personas es aún más grave, y uno dice alimentación 250, desglosémoslo, bajémonos al gasto cotidiano. La feria, ¿no? Al menos una familia de 3 o 4 personas va a gastar 25.000 pesos a la semana en feria, al menos. Estamos hablando de 60.000 pesos semanales, más o menos. 25.000 a la semana y al mes 100 lucas en feria, al menos, ¿no? En muchos casos se gasta más, están carísimos muchas frutas, muchas verduras, etcétera. Ya tiene el pan, comprar el pan que vas comprando al día o cada 2 días. O sea, olvídate de hacer un delivery, olvídate de ir a un restaurante, etcétera, ¿no? Si quieres darte un esparcimiento con tu pareja, no hay posibilidades. Y ya después tienes el gasto en un supermercado o en una tienda donde te abasteces de las cosas para el mes. Entonces ahí llegas a un mínimo de 250.000 pesos. Muchas personas que nos están viendo dicen, no, yo gasto mucho más, probablemente, por esto es el mínimo, 250. Y en arriendo lo mismo, o pago dividendo, 400.000 pesos. Hoy día el precio de los departamentos, el arriendo de las casas es cada vez más alto. Cada vez cuesta una enormidad encontrar, por ejemplo, una casa pequeña o un departamento pequeño donde puedan vivir 3 o 4 personas que tengan que pagar menos de 400 lucas. O sea, 450.000 pesos el arriendo, pero súmale los gastos comunes, es que no están ya metidos ahí, ¿no? Así es, o sea, 400.000 pesos estamos pensando en el valor del arriendo más gastos comunes. Claro. Entonces, es mínimo porque muchas personas dirán, no, yo pago de 500 hacia arriba. No estamos hablando de las comunas más ricas ni de ingresos medio altos, estamos hablando de comunas de ingresos medios, ¿no? Donde no se puede alcanzar montos inferiores a eso. Y después tenemos el transporte, que en Chile es carísimo, pensando en que al menos 2 personas en la casa deben transportarse. Si es que tienen un autito chico, está el gasto de benzina, si lo de pagando el auto, la cuota del auto. Absolutamente. Y los gastos básicos. Y aquí hay que hacer el listado, ¿no? Que a veces lo que se le olvida a quienes nos gobiernan: luz, agua, gas. Algo muy importante en pandemia, internet. Quien no tiene internet y no tiene conexión queda completamente separado de la posibilidad de trabajar. Es un derecho básico. Oye, claro que ahí uno entiende ahora por qué es importante como concepto político este concepto de clase media, porque en el fondo eres un pobre, ¿no? Estás en la línea de la pobreza. Imagínate que te quedas sin trabajo, o un trabajo o precario, que lo puedas tener para llegar a ese monto, ¿no? Absolutamente. O tenés que ayudar a un pariente cercano o a un amigo, etcétera, ¿no? Si perdió su trabajo. Hay una pobreza multidimensional, como ustedes dicen, ¿no? Hay varias cosas. Hay una pobreza la pobreza multidimensional en Chile, que tiene que ver con el acceso a salud, educación, vivienda, trabajo, etcétera, está en 20% al 2017.
Vamos a ver cuando se logre tener la medición de fines de este año, que la conozcamos el próximo, cuánto va a subir. Y la pobreza por ingresos está en 8,6%. Pero si uno complejiza esa medición, nosotros lo hemos hecho, podemos hacerlo en otro programa, explicar cómo se mide la pobreza en Chile, podemos llegar al 30%. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vivimos en la pandemia nos permite ver, no en teoría, sino en la práctica, qué ha pasado con estos hogares que le decían clase media. Estos hogares, cuando se quedaron un mes sin trabajar, 2 meses sin trabajar o más, o perdieron un 30% de sus ingresos, un 50% de los ingresos, quedaron en indefensión total. Claro. Entonces, se crearon políticas públicas para ayudar al 30% más pobre y resulta que muchas personas decían, ¿yo qué hago? ¿No? Y ahí apareció, de mala manera, ¿cierto? Pero no quedó otra que los retiros de las AFP, donde se decía, no, es que las personas no necesitan retirar algunas, pero si uno ve que efectivamente el 80% de los hogares en Chile vive con menos de 1.400.000 pesos y que muchos de esos hogares perdieron parcialmente o totalmente sus fuentes de ingresos, sin duda que se requería una política pública más universal que ayudara al 80 o al 85% de los hogares al menos. Y cuando tienes este nivel de ciudadanos cautivos de sus deudas, también los tienes como cordero, ¿no? Es fácil manejarlo con el temor y con el terror político, ¿no? Decir, Chilezuela, ¿no? O sea, el terror en ellos de perder un trabajo, de perder un statu quo, aunque sea esta manera de sobrevivencia, es mucho más alto, ¿no? Nosotros tenemos algunos estudios, sobre todo cuando hacemos el análisis del crédito con aval del Estado, el CAE, que se llama endeudar para mercantilizar y gobernar. Endeudar para gobernar, para controlar a las personas. Porque efectivamente, si tú ganas poco, si estás muy endeudado, ¿qué libertad real tienes para ir a pedirle a tu empleador o empleadora que te aumente el sueldo? Porque vas a tener miedo, quizás me va a mirar feo y me va a despedir. ¿Qué libertad tienes para formar un sindicato? Porque van a decir, quizás saben que voy a pertenecer al sindicato, nos pueden despedir. Entonces, vas restringiendo tu grado de libertad para poder optar a un mejor salario, a un mejor trabajo, para pelear por tus derechos laborales. Y terminas optando por lo que hay, ¿no? Sí. Por lo que te ofrecen. ¿Por qué? Porque si tienes que pagar deuda permanentemente, no me voy a poder regodear de que si espero 2 meses voy a tener un mejor trabajo, porque tengo que pagar la deuda ya. Y tengo una deuda a 5 años, otra a 10, otra a 15. Capacidad de riesgo, entonces. Exactamente. Entonces, eso es lo que no se dimensiona y que de alguna manera, desde nuestro punto de vista, explica bastante de lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante. Porque se decía, estas generaciones han accedido a más bienes y servicios como nunca, como no lo hicieron sus padres, madres, abuelos y abuelas. Eso es efectivo. Pero la gran pregunta es cómo accedieron a más bienes y servicios. La deuda. Y la deuda genera problemas psicológicos, genera problemas materiales, genera problemas de identidad, ¿no? No puedo ver a mis hijos o compartir con mi familia porque tengo que trabajar más para pagar la deuda. Sí. Tengo en mi mente la preocupación de qué voy a hacer mañana para pagar la deuda, no puedo disfrutar y generar tiempo de calidad, entre otras cosas. Interesante tu reflexión político-social para cerrar esta conversación, Marco, porque históricamente las élites, han controlado a la gente con el miedo, ¿no? Primero por la religión o por la fuerza, o más sutilmente, como ahora, con un sistema social y político y económico que los mantiene endeudados y temerosos de perder su trabajo, ¿no? Y es por eso que la frase agradezcan que tienen trabajo, que uno lo escucha la élite chilena. Claro. Hasta o el día dar de hoy. Trabajo, que también es un concepto que se acuñó en las últimas décadas, ¿no? Exactamente. Que el empresario te da trabajo, como si te va a decir un favor. Así el gran empresario, ¿no? Y eso hay que darlo vuelta. El empresario, el capital, necesita del trabajo para producir riqueza, para producir crecimiento. Sin la fuerza de trabajo no es nada. Por tanto, aquí nadie da trabajo, sino que necesita trabajo. Y por tanto, de alguna manera, cuando uno revisa cuáles fueron los principales conceptos que aparecieron del 18 de octubre en adelante, dignidad, ¿no? Yo no quiero más sentir humillación, tener que trabajar y que me paguen el mínimo, trabajar el doble, estar endeudado. Sí. Y otra cosa importante, ya no tengo nada que perder, ¿no? Eso de alguna manera tiene que ver con, ya no quiero seguir sintiendo miedo de que no puedo reclamar porque voy a perder lo poco que tengo y como estoy endeudado no puedo perder lo poco que tengo. Sí. Y eso es muy importante en relación a lo que viene más adelante. Muy bien, durante 15 años la Fundación Sol nos ha hecho esto, ¿no? Nos ha puesto la economía a escala humana, esta grande cifra y linda cifra bajada a tierra. Con Marco Grimán nos hemos dado cuenta y su equipo que no son tan así. Por eso, Marco, también estamos llamando a suscribirse, ¿no? A apoyar la Fundación Sol. Te quiero mostrar el siguiente tuit. Esta es nuestra cuenta de stock disponible, ¿eh? Que frente a una élite desconectada es necesario democratizar el conocimiento y la libre expresión, ¿no? Súmate al proyecto de Fundación Sol y no te pierdas a Marco Grimerman, economista a escala humana, junto a todo el equipo, ¿no? Ahora aporta a Fundación Sol.
cómo podemos ayudar y para que seamos también, sigamos teniendo la Fundación Sol con ustedes, ¿no? En tu página, con tu aporte, investigamos, analizamos, revelamos y mantenemos nuestra independencia. La Fundación Sol es un centro de investigación, en fin, todo lo que significa seguir aportando, Marco. Así es. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de poder comentarlo. La Fundación, a diferencia de las otras fundaciones, no recibe aportes de los grandes grupos económicos obvio que no. se juntan y le aportan Exacto. una cantidad gigantesca de plata. Tampoco depende de un partido político, ni No realiza triangula, asesorías de ninguna, ¿no? Entonces acá son proyectos de investigación, asesorías, por ejemplo, a sindicatos y apoyos ciudadanos. Y acá esto es muy importante porque alguien puede decir, pucha, yo qué poco lo que tengo, 1.000 pesos, ¿no? Acá realmente lo agradecemos muchísimo el aporte y la confianza en la Fundación como un proyecto colectivo, que funciona internamente como una cooperativa de personas que trabajan en conjunto y que quieren aportar colectivamente a transformar la realidad. Por tanto, en la página web pueden encontrar ahí todos los datos para aportar si es que lo pueden hacer, pero sin duda que se parta con aportar a las ollas comunes, que es la principal necesidad. Muy bien, Marco, y ahí estamos viendo también en la página. Gracias por venir, que esté muy bien. Igualmente, gracias, Fred. Y nuestro aporte son estas conversaciones, estas miradas y estos análisis, y por supuesto desde Vía X, el aporte pero fundamental para esta sociedad es la libre expresión. Hasta la próxima. Chao.